Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a presentar el tema de la ética. La ética, generalmente traducida o conocida como costumbre, de la palabra griega ethos, y de la palabra latina, que de ahí nos lleva a nosotros, como mor, costumbre. Sin embargo, ahí podemos hacer una primera diferenciación, porque en griego antiguo, ethos puede escribirse tanto con eta como con épsilon. Con eta, que es como una especie de E larga, suele traducirse como carácter más bien, e inclusive en el griego antiguo como vivienda, morada, sede, que bueno, esta es un poco la acepción que usa quizás, por ejemplo, Heráclito en el parágrafo 119, tiene una frase que dice que su carácter, o sea, el carácter propio es para el hombre su destino, su daimon, ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo se usaba antiguamente esta palabra. Sin embargo, ethos con épsilon, o sea, con una E más breve, suele traducirse como costumbre, hábito. Algunos filósofos, bueno, por ejemplo Aristóteles, habían encontrado cierta relación entre estas dos palabras, ¿no? Del parágrafo 119 de Heráclito que mencioné, por ejemplo, Heidegger toma esa traducción para demostrar que la ética en realidad es una ontología, ¿no? Y se para esto usando Aristóteles. Pero bueno, este es otro tema que quizás da para otro video, digamos. Lo que vamos a hablar hoy es particularmente de la ética, y entonces la primera diferenciación que tenemos que hacer es con la moral, ¿no? Porque la moral es esa palabra mor que venía del latín, que se traducía como costumbre, y en realidad morales hay muchas, ¿no? O sea, está la moral cristiana, la musulmana, etcétera, digamos. Y la ética es una reflexión sobre esa moral. O sea que no es lo mismo y hay que diferenciarlo. La ética es una actividad en la que el hombre se autoobserva. Por eso tal vez no es tan difícil, porque es muy próxima, pero es complicada porque requiere una autoobservación de sí mismo, y esto no es un trabajo sencillo, digamos. Si nos ponemos a tematizar el ethos o la ética, o sea, nos ponemos a trabajar sobre la ética, esa reflexión sobre la moral, podemos encontrar que dentro de la ética, dentro de la reflexión sobre la moral, existen una serie de dicotomías. Estas dicotomías, digamos, pueden ser, por ejemplo, deontoaxiológicas, en el sentido de que uno se puede preguntar qué debemos hacer, o qué es lo valioso, lo bueno, ¿no? O sea, lo deonto es el deber, y lo axiológico tendría que ver con los valores, con el bien. Entonces, a partir de esta dicotomía, de esta confrontación, uno se podría preguntar, por ejemplo, ¿está bien hacer lo que debo? O, por ejemplo, ¿debo hacer lo que está bien? Estas serían las preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando el deber obliga a algo que siento que no está bien. Bueno, entonces, ¿qué coloco primero? ¿Dónde está el acento? ¿En el deber? ¿En el bien? Esto es todo un tema, ¿no? En ética. Bueno, otra dicotomía es la dicotomía axiológica. Los valores que nosotros asignamos a las cosas y a los actos humanos, bueno, pueden ser, por ejemplo, bueno, malo, bello, feo. Sin embargo, hay una especie de relación que guarda, por ejemplo, lo bueno con lo malo. Y hasta se podría decir que inclusive lo bello con lo bueno, ¿no? En toda la literatura o en todo el cine, toda la cultura occidental, hay una cierta relación ahí, ¿no? De lo feo, lo malo siempre parece ser feo, etc. Pero bueno, la pregunta filosófica, la pregunta ética es cómo se relaciona, de qué modo se relaciona, ¿no? ¿Cómo explico esa relación? Y la pregunta también que uno podría hacerse es, ¿hay oposición entre lo bueno y lo malo, por ejemplo? ¿Entre lo bello y lo feo? ¿Qué tipo de oposición hay? ¿Cómo es esa oposición? Y después preguntarse por qué tipo de relación guardan, en el sentido de cómo se ordenan. ¿Se ordenan jerárquicamente? ¿Lo bueno está por encima de lo malo? ¿Lo bello está por encima de lo feo? Bueno, esto da mucho para
para reflexionar y pensar, ¿no?, en el terreno de la ética. Y otra dicotomía es la dicotomía deonto-axiológica, ¿no?, que tiene que ver con esa cuestión de, digamos, esa contraposición entre la facticidad y la normatividad, entre lo que es de iure y lo que es derecho, entre el ser y el deber ser. Eso lo trabaja mucho Kelsen, ¿no? Bueno, podremos encontrar otras dicotomías, pero creo que esas podrían ser las principales que abren el juego a muchos cuestionamientos éticos. Por otro lado, tenemos los niveles de reflexión. ¿Qué son los niveles de reflexión? Bueno, en la medida en que uno se va acercando a la ética, va transitando distintos tipos de preguntas, distintos tipos de cuestionamientos, y se va metiendo de a poco o en diferentes niveles, ¿no? Por un lado tenemos un nivel prereflexivo donde la ética no está presente, o sea, un actuar espontáneo, un actuar natural, cotidiano, del día a día. Uno simplemente actúa, digamos, sale a la calle, se sube a un colectivo, compra algo, etcétera, etcétera, y no se pone a reflexionar sobre lo que está haciendo, ni lo que debería hacer, si lo que está haciendo está mal o bien. Simplemente, bueno, esto que decíamos, ¿no?, la costumbre. Lleva adelante la costumbre sin ningún tipo de reflexión. Sin embargo, podemos ascender, si se quiere llamar así, o poner una primera marcha con respecto a esto que tiene que ver con la ética y pasar a un nivel reflexivo en el cual nos empezamos a preguntar qué debo hacer y por qué lo debo hacer, ¿no? Este ya es un primer nivel, ¿no? Me encuentro frente a una situación que me pone en conflicto, no sé cómo actuar, y me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué debería hacer yo frente a esta situación? Y la segunda pregunta ética es, bueno, ¿por qué debería hacer esto en particular, ¿no? ¿Por qué debería actuar de este modo y no de otro? Bueno, una tercera instancia, un tercer nivel de reflexión podría ser la metaética, que está vinculada al lenguaje, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ¿qué quiero decir con bueno? ¿Qué quiero decir que está bien? ¿Qué quiere decir la palabra bueno? ¿Qué quiere decir la palabra bello? ¿Refiere a algo del mundo o no refiere a nada del mundo? ¿Qué significa? ¿Qué valores colocamos sobre esa palabra? Etcétera. Y después habría otro nivel de reflexión que tiene que ver con la ética descriptiva, si se quiere. O sea, es un tipo de análisis que uno hace vinculado a la observación de los fenómenos morales, ¿no? Ahí ya uno no está involucrado, sino que estaría como afuera, observando determinados fenómenos morales, de cómo se dan en determinados lugares, cómo se dan en otros. Hay una rama de la ética, si se quiere decir así, una disciplina o una forma de hacer ética que tiene que ver con la ética comparada o la ética situada, ¿no? Entonces, bueno, uno observa ahí cómo se dan determinados fenómenos morales en determinado tiempo y lugar. Bueno, un problema bastante complicado en ética, que divide aguas, es el tema de la fundamentación. Si es posible la fundamentación ética, si no es posible. Y en este sentido, podríamos diferenciar dos grandes corrientes éticas. Las que se encargan de la metaética, o sea, las conceptuales, y las éticas normativas, que se basan en máximas o en principios. Las éticas vinculadas a la metaética, o sea, las corrientes que hacen metaética conceptual, uno podría clasificarlas a su vez en cognitivas o no cognitivas, ¿no? En función de si pueden expresar conceptos con valor de verdad, ¿no? O pueden de algún modo ser aprehensibles esos que comunican. Dentro de las éticas cognitivas podemos encontrar, por ejemplo, el intuicionismo, el descriptivismo, que son tipos de éticas particulares, con filósofos particulares que defienden estas posturas. El intuicionismo, bueno, considera esto, ¿no?, que es aprehensible mediante la intuición la captación de esos conceptos. El descriptivismo considera que por medio de la descripción pueden hacerse enunciados pasibles de ser verdaderos o falsos. Por otro lado, las no cognitivas, bueno, consideran todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, esas son el emotivismo o el prescriptivismo,
etc. Bueno, por otro lado tenemos las corrientes éticas normativas, ¿no? Que se basan, como dijimos, en máximas o en principios. Estas éticas normativas pueden ser a su vez clasificadas en teleológicas o deontológicas, ¿no? Las teleológicas son aquellas que persiguen un bien, que persiguen un fin. El ejemplo clásico es Aristóteles. Y las éticas normativas deontológicas son las que se basan en el deber. Y el ejemplo clásico es Kant, ¿no? Bueno, por último uno podría decir que, por supuesto va a ser discutible esta afirmación, pero sirve en términos pedagógicos para entender la ética, aunque sea en una primera aproximación, que hay tres grandes corrientes de ética, ¿no? Que uno podría empezar por ahí. Una es la ética aristotélica, otra es la ética kantiana y otra es la ética utilitarista, ¿no? Creo que estas tres primeras aproximaciones bueno, son muy valiosas para empezar a entrar en el terreno de la ética. Por supuesto hay muchas más y bueno, uno podría decir que son tan importantes como esas, como la ética material de los valores, de Scheller, Hartmann, Schelling, digamos. Pero bueno, la idea no es llenar de autores y corrientes, sino dar conceptos claros por dónde se puede empezar. Bueno, me parece que esto puede ser una primera aproximación a la ética que dé lugar quizás después a mayores profundizaciones. Espero que les haya servido este video. Hasta luego.